Gloria al Señor. Ahora sí vamos a alcanzar a leer 1 Timoteo, ¿verdad? El viernes nos quedamos con la lectura ahí esperando, pero no en esta ocasión. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1 y daremos lectura a los versículos 9 y 10. Sígame con su vista. Después le indicaré el versículo que le voy a pedir que leamos todos a una sola voz. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así, 2 Timoteo Dice la palabra de Dios así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Estoy en 2 Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acompáñenme a leer todos a una sola voz, respetando los signos de puntuación que están ahí. En el versículo 10, por favor, dice la palabra de Dios: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Una vez más, dice la palabra de Dios: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En esta introducción no vamos a negar los efectos favorables que las fechas decembrinas tienen en nuestra sociedad. Las familias procuran acercamiento y las muestras de afecto, que sin ser siempre lo sólidas o genuinas que quisiéramos, terminan abonando al gesto de bondad que permea en todas direcciones. ¿Cuál es la causa? La Navidad. El niño Dios, los pastores, los ángeles, las luces, los árboles, y por qué no decirlo, podríamos incluir el torcido mensaje que vemos a todo nuestro alrededor. Un mensaje que inclusive se escribe en las tarjetas navideñas, ¿verdad? Cuando dice: a los hombres de buena voluntad. ¿Lo ha leído? Como si esa supuesta versión de hombres existiera. Los hombres de buena voluntad. Cuando la versión bíblica correcta la encontramos en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad que viene de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de tener buena voluntad. Su configuración y su simiente de pecado le impiden, le hace imposible tener esa buena voluntad. Oh, pero suena bien. Entonces hay que ponerlo en las tarjetas, ¿verdad? A los hombres de buena voluntad. Ah, caray, ¿dónde están esos? ¿Dónde están los hombres de buena voluntad? Es que no hay tal cosa. De la misma manera, tampoco podremos negar que las mismas fechas decembrinas en otras personas causan depresión, ansiedades, pánicos, y muchas de las veces el resultado de esas crisis existenciales que ya por varios años se han ido registrando, formando estadísticas en las que los suicidios aumentan, y aumentan considerablemente. En todo el mundo, y sin que la posición social o económica marque mucha diferencia entre quienes se quitan la vida y quienes no. ¿Cómo explicar entonces que la celebración del mismo acontecimiento, Navidad, tenga causales y resultantes completamente opuestos entre sí?
Mientras en algunos segmentos de la sociedad y de la población hay gozo, hay afecto, hay acercamiento, hay muestras de cariño, en otras partes hay suicidios y hay embriaguez y hay desenfreno. ¿Cómo es posible que un solo acontecimiento pueda causar tan opuestas posiciones? No hace falta mucho meditar para venir a ver y a saber que en el plano espiritual de lo eterno, la causa y el resultado de la Navidad bíblicamente no se compara con el significado que le da la sociedad. Habremos bien en entender y poder contemplar como tal la causa de la ira de Dios es la verdadera causa. La causa es la ira de Dios, la verdadera causa de la Navidad. Si no hubiese un Dios airado por el pecado del hombre, no habría entonces necesidad de alguien que intercediera por el que comete lo que le causa la ira al Dios Santo. El resultado de la Navidad es la propiciación que llevaría a la redención y a la salvación de todo aquel elegido de Dios que cree. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ese niño nacido en Belén, de nuestro Señor Jesucristo, según lo dice Pablo en Romanos 5:1. Sin un soberano Dios, airado con su santa ira por todos los pecados y transgresiones de la humanidad, no hubiera sido necesario un sustituto que viniera a morir para pagar con su muerte mi eterna deuda de pecado. Podemos entonces ver que la causa de la humanación de Dios en aquel niño Jesús fue precisamente cumplir con el saciar la santa ira de Dios que se cernía sobre toda la humanidad y su pecado. Es en ese entorno teológico, bíblico y teológico que la aparición de nuestro Salvador Jesucristo será. Y vamos entonces a pedirle a Dios que nos guíe para poder entender mejor lo que hay en las entrañas de la Navidad, porque definitivamente es mucho más que un arbolito con luces y esferas y unos cuantos regalos ahí abajo. La Navidad es mucho más que una celebración festiva en donde aparece un personaje regordete vestido de rojo en un trineo jalado por un reno, que no hace otra cosa más que robar el verdadero sentido y el verdadero significado de la Navidad. Y si bien es cierto que haremos bien en recordar aquel acontecimiento en donde los ángeles, los pastores, Simeón, Ana, José, María, los sabios del Oriente estuvieron participando, realmente lo que está detrás de bambalinas de ese acontecimiento eterno, porque déjeme decirle, sucedió ya y en la eternidad no va a volver a suceder. No, cuando el Señor regrese no va a regresar como un niño para venir a nacer entre el estiércol de un establo. Cuando Él regrese va a regresar en la versión del Todopoderoso montado en un corcel blanco, con toda su gloria y miles de millones de ángeles con Él. Para entonces ya no será una tierna escena en una aldehuela de Belén, será precisamente Él manifestándose en gran gloria. Así es que la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿qué implicó? ¿Qué fue lo que realmente estaba pasando en ese acontecimiento que dividió la historia? Usted se ha dado cuenta que la Navidad dividió la historia, ¿cierto? En un antes y un después de Cristo. ¿Por qué la historia no quedó dividida en antes y después de Buda? ¿Por qué no quedó en antes y después de Mahoma? ¿Por qué no quedó en antes y después del Papa? No, antes y después de Cristo. ¿Qué hay detrás, teológicamente, de ese precioso acontecimiento? Vamos a dejar que Dios nos lo revele esta tarde. Señor y Padre nuestro, queremos encomendar a ti esos próximos minutos en los que anticipamos la revelación de tu palabra.
edificando los tuyos. Concédenos apreciar en todo lo que vale el verdadero significado de la Navidad, la causa y el resultado de la misma. Y que esto nos lleve, Señor, a honrarte más, y a temerte más, y a amarte más, y a desearte más, y a preferirte más, Señor. Que la honra y la gloria sean todas para ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La causa. Cuando de soteriología hablamos, hay una parte en esta doctrina que aborda la santa ira de Dios Padre, pero no es muy común. Primero, no es muy común abordar la soteriología como doctrina cardinal de la fe del verdadero creyente. Pero cuando se aborda, se abordarán algunas otras doctrinas de soteriología, pero la ira de Dios, por alguna razón, las más de las veces pasa velada. Y cuando nos referimos a la ira de Dios, tendremos que referirnos a la santa ira del Dios Padre. Y es que no es muy popular, ni muy promovida, ni muy predicada. Podríamos decir que proporcionalmente el amor de Dios, la bondad de Dios, la protección de Dios y otras que van por esa línea son 10, 20 o 50 veces más populares y más promovidas y más predicadas. Usted debe saberlo en el contexto bíblico, tanto antiguo testamentario como neotestamentario. No es así. No es así. Esta mañana oí dos buenas predicaciones de siervos de Dios que predican la verdad. Y definitivamente Dios me concedió gozarme con la teología que hay en ese tipo de prédicas. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, las más de las veces ustedes y yo hemos estado expuestos a prédicas donde la Navidad es un tiempo para amar al prójimo. La Navidad es el tiempo en el que debes preferir el bien de los demás antes que el tuyo. La Navidad es un tiempo de... y ya va la lista. Pero bueno, las verdades que Dios no me dejó escuchar esta mañana. Estaba diciendo amén cada 3 o 4 minutos porque varios de los aspectos que se veían estaban en mi bosquejo. Algunos no estaban, pero yo los dejé en mi bosquejo. Y quiero compartírselos. Que la gracia de Dios nos conceda, cuando menos, recibir algunos de estos. La ira divina es un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es una violación a la voluntad de Dios. Hay un sentido muy real en el que se puede hablar de la ira divina como una función de amor divino. Nosotros no podemos hablar de amor divino sin hablar de la ira divina. Porque así como Dios ama todo aquello que está en contra de lo que Él ama, Él lo aborrece. Y ahí está implícita la ira de Dios, y es la ira divina. La ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad, por la rectitud y la justicia. Es porque Dios ama entrañablemente la pureza. Ama entrañablemente la paz y la perfección, de manera que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa o cualquier persona que llega a contaminar esto que Él ama. Esto no lo vimos predicado muy continuamente. Inclusive hay mensajes que hablan de que, bueno, no te preocupes, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. No, Dios odia al pecado y al que lo comete. Sobre todo el que lo comete flagrantemente. Contra él está airado. ¿Por qué? Porque su santidad no lo dejaría tomar otra postura. Oiga, hermano, ¿pero qué acaso no es amor? Sí, también es amor. También es amor. Pero de amor ya se ha predicado suficiente. Metámonos un poco más a las entrañas.
de lo que la ira de Dios representa. Para la honra y gloria de Dios lo digo, cuando ministraba a una hermana, todas las semanas, todos los lunes me recibía en su casa por como 10 meses casi, 8 o 10 meses. Ella es parte de esta congregación. Cuando llevamos como 2 meses en el discipulado, en un intento por buscar definir su verdadera postura respecto a su condición espiritual y su existencia espiritual, llegamos al punto en el que le mencioné yo la ira de Dios y le cité algunos pasajes y la hermana no salía del asombro. Es muy platicadora y siempre me tenía muy buenas preguntas de su lectura bíblica de la semana. Pero cuando yo leí el concepto de la ira de Dios, ella estaba callada. E intentaba preguntarme, pero como que no podía articular qué es lo que estaba oyendo. Hermano, pero es que... ¿qué pasó, hermana? Perdóneme, pero es la primera vez. Es la primera vez que yo oigo acerca de la ira de Dios. Nunca antes había oído la ira de Dios. Oh, hermana, es una doctrina muy sólida, muy cardinal. Dios está airado con el pecado del hombre, y aquel que lo comete flagrantemente, más airado. Un término bíblico común para la ira es, si estuviese bien pronunciado, el término tumos, una palabra derivada de tu, que originalmente significa un movimiento violento del aire, el agua, el suelo, los animales o los hombres. Vino a significar esa rabia que te deja sin aliento y que brota del cuerpo y espíritu de un hombre. Por lo tanto, tumos vino a significar ira apasionada que surge y mengua rápidamente, como si fuese un disparo. ¡Ah! Como tal, aparece 2 veces en los escritos de Lucas, 5 veces en los de Pablo, 1 vez en Hebreos y 10 veces en el Apocalipsis. Fuera del Apocalipsis se utiliza para referirse específicamente a la ira de Dios. Una sola vez, allá en Romanos 2:8. No lo tengo aquí, pero Dios me está moviendo a que vayamos. Vamos todos allá a Romanos 2:8 para ver cómo se lo plantea Pablo a los hermanos de Roma. Mire cómo dice Romanos 2:8: pero ira y enojo a los que son contenciosos. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eres contencioso, no obedeces a la verdad, entonces debes saberlo. De parte de Dios, para ti hay ira y enojo. Ira y enojo. En el Apocalipsis se refiere a la ira de Dios 7 veces, 6 de las cuales tienen frases calificativas en donde aparece la expresión posesiva de Dios. Y son muchos pasajes, nos tomaría mucho tiempo avanzar ahí: el 14:10, 19:15, 1 y 7, 16:1 y 19:15. Pero bueno, esto no es un estudio, estoy haciendo solamente referencias a que esto de la ira de Dios no es una invención del que está hablando aquí. Fue la causa de la Navidad. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo fue causada por una ira que era necesario saciar. Entre las palabras que se pueden considerar adecuadas también para describir la ira de Dios en el Nuevo Testamento, es la palabra que, si estuviera bien pronunciada, sonaría como orge. Deriva de orgao, que implica ir aumentando hasta lo máximo.
de algo o ir preparándose para descargar. Así es que se le dio a orgue el significado de una predisposición ya establecida a una emoción que emerge de la naturaleza de Dios. Se dice específicamente que es de Dios. Juan 3:36 nos ilustra y nos dice, si quiere vaya conmigo, si no nada más escuche, Juan 3:36, la palabra de Dios mencionando aquí el orgue, el que recibe su testimonio, atestigua, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no vendrá vida, sino que ¿qué? Que la orgue, la ira de Dios está sobre él. ¿Rehusas creer en el Hijo de Dios? La ira de Dios está sobre ti. En otras palabras, no puedes quedar en neutral, pues. Si oyes acerca de la gracia de Dios y crees, gloria al Señor. Pero si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Romanos 1:18, Efesios 5:6. Volvemos a encontrar expresiones en donde hay una relación de pronombre posesivo con respecto a la ira del Cordero, a la ira de Dios, a la ira del Hijo. Allá en Apocalipsis 6:16 se lee por la ira del Cordero. Y también podemos ver otros pasajes de Apocalipsis que, repito, nos tomaría el 6:17, 11:18, 14:10, 16:19. En Apocalipsis 19:15, ese sí lo vamos a ver, vamos a sumarnos a Apocalipsis 19, versículo 15. La palabra de Dios hablando, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. La ira de Dios en el Antiguo Testamento, la ira de Dios en el Nuevo Testamento, la ira de Dios en las cartas paulinas, la ira de Dios en la revelación de los últimos tiempos en ese libro profético. Ahí en este pasaje que acabamos de leer vemos cómo Juan se refiere al lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y donde furor es una traducción de tumos e ira es una traducción de orgue. Furor e ira. La ira está incluso ahora en la actualidad siendo manifestada y revelada por Dios. Leemos en Romanos 1:18. Vamos a leer todos a una sola voz ese versículo. Vamos todos a buscarlo. 1:18 de Romanos. 1:18 de Romanos. Dice la palabra de Dios a una voz: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, dice, ¿se reveló? ¿Se revelará? Se revela. Esa conjugación aorista del griego que representa un eterno presente. En este momento, según lo que dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y a qué verdad se puede estar refiriendo? A todo lo que implique verdad. Definitivamente, el encabezado de ese concepto, verdad, es el Evangelio. Detienen con injusticia el Evangelio. ¿Cuál es la injusticia? Mi propia justicia. Es que el mensaje del Evangelio es tan sublime y tan hermoso que nadie que se ha acercado a Dios hasta el día de hoy lo pudo hacer sin que Él se lo provocara. Y si Él se lo provocó, Él lo ha de recibir. ¿Qué es lo único que detiene a aquel para poder tener una eterna relación con Dios? Su propia justicia. Pensar que no es así la cosa. Y por eso dice aquí, contra ese se revela la ira de Dios. ¿Por qué?
porque ¿qué dice ahí? Detiene contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa injusticia es mi propia justicia. Mi propia justicia. Veremos entonces que hay varias formas de entender este verso. Y esto pudiera ser un presente futuro, pero lo cual no, más que un presente futuro, es un presente constante. Y se estaría refiriendo al juicio final. Es posible que Pablo tenga en mente la enfermedad y los desastres de la vida terrenal, dado el paralelo con el versículo 17. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y se ha comentado que así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio, también sucede lo mismo con la ira de Dios. Es decir, el Evangelio es el anuncio tanto de la gracia como de la justicia, la misericordia y la ira. Por eso es que con este argumento teológico podemos decir que el camino romano para ir al cielo, y lo digo con conocimiento bíblico de causa, quien quiera que me esté oyendo, no es el Evangelio. No es Evangelio. Es un método pragmático que engaña a miles. Eso sí es, pero no es Evangelio. ¿Por qué no es Evangelio? Bueno, porque no incluye en su mensaje la gracia, la justicia, la misericordia y la ira. Pero ¿cómo no, hermanos? Si menciona el infierno, sí, pero el infierno no es la ira de Dios. El infierno es a donde van a ir los desechos después de haber sido expuestos a la santa ira de Dios. Se puede decir que ya iba a ser un reposo eterno de condenación. Pero lo verdaderamente traumante va a ser estar y ser objeto de la ira de Dios. La explicación más probable es que la ira de Dios se revela en lo que se explica según en Romanos, igual ahí en el capítulo 1, pero del versículo 24, nada más escuche en adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Más ira de Dios quieres? La ira de Dios es ahora visible en su abandono a la humanidad, en sus maneras arbitrarias de abrazar el pecado y todas sus concupiscencias. Hay mucho más que decir, pero no tengo mucho tiempo, así es que mi oración es porque el Espíritu Santo le convenza a usted de que la ira de Dios no es un mito. La ira de Dios no es una postura de esta iglesia. La ira de Dios es una verdad eterna que está en el centro de la teología expresada en la revelación de Dios que usted y yo conocemos como Biblia. Y esa ira estaba ahí. Y en ese decreto divino, desde antes de la fundación del mundo, Dios en su infinita sabiduría resolvió que se tendría que solucionar de una manera, siendo propiciada, siendo apaciguada, mediante aquel niño que habría de nacer en Belén Efrata. Él habría entonces, en su condición de Dios, pero en su condición de hombre,
venir a morir en la cruz del Calvario para que la ira de Dios fuera saciada. Y esa es la propiciación de la ira de Dios. Hablaremos entonces del resultado de la Navidad. La causa de la Navidad, la ira de Dios. El resultado, la propiciación. Permíteme ilustrarla comparándola con la narrativa que encontramos en Jonás 1, del 3 al 17. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted conoce la historia? Jonás había sido instruido para obedecer a Dios e ir y predicar a Nínive su destrucción por tanta maldad que había ahí. Y tengo que mencionarlo, ¿sabe por qué? Porque Jonás no fue a predicar salvación. La encomienda de Jonás fue ir a pregonar, a predicar destrucción por el nivel de maldad de Nínive. Jonás iba a decir, ¿saben qué? Si ustedes se arrepienten, Dios los va a destruir. Los ninivitas no eran elegidos de Dios, pero eran una piedra en el zapato para el pueblo de Dios. Y Dios habría de intervenir y habría de emitir un juicio contra ellos y su maldad si no dejaban de hacerlo. Así es que Jonás no fue un evangelista. Jonás fue un profeta de Dios que portó la palabra de Dios para ir y decirle a los ninivitas, arrepiéntanse de su maldad porque si no Dios los va a destruir. No les vino a decir que se convirtieran a Cristo, ni que creyeran en el que habría de venir. No, ese no es un mensaje evangélico. Usted debe saberlo, hermano. No se nos instruye y después no nos interesa a nosotros conocer. Pero lea detenidamente Jonás y regrese conmigo si encuentra un punto en el que encuentra el evangelio ahí. No hay evangelio. Sí, hay una encomienda de parte de Dios. A Jonás, siendo profeta de Dios, no le pareció. ¿Y qué dijo? Yo no voy a obedecer a Dios. En lugar de ir a Nínive, me voy para Tarsis. Y va hasta Jope. Son unos pasajes que conmueven. Leerlos estando parado ahí en el puerto de Jope. Estábamos ahí, Ira y yo. Dije, vamos a tomarnos un café o una bebida ahí en esa terracita. Es bueno ahí, vamos. Y ahí estábamos en el Mediterráneo frente a nosotros y viendo todo el puerto de Jope. Allá está Tel Aviv. Y llega Jonás a ese puerto. También he oído decir que era un puerto pescador, negativo. No están bien estudiados quienes predican que era un lugar donde había mucha pesca. Era comercio. Pero bueno, Jonás corre a Jope y dice, vámonos para Tarsis. Ni que Nínive ni que cosecha, vámonos. Y agarra el camino. Paga su boleto, se sube al barco y empieza a avanzar. Nosotros empezamos a leer ahí en el versículo 3, donde dice que cuando empezó a avanzar hacia Nínive, una fuerte tempestad atacó la nave. Y es una de las características del mar Mediterráneo. Fácil y rápidamente se puede formar una tormenta por las condiciones climáticas y las corrientes de vientos que hay ahí. A lo mejor el barco puede zarpar con un cielo azul completamente tranquilo y a la hora tener unas nubarrones y unos vientos de alto nivel destructivo por su velocidad. Y cuando nosotros leímos, encontramos que este atrevido Jonás está queriendo huir de la presencia de Dios, ¿cierto? Está queriendo huir del llamado de Dios, ¿cierto? Está diciendo, yo no voy a ir a donde Dios quiere que vaya. Conforme avanza el relato, nos damos cuenta que él no quería ir porque decía, no, luego el Señor se va a arrepentir y no les va a hacer nada, ¿se acuerdan? Y se enoja. Ahí está, ya. Fui y les prediqué y se arrepintieron y ya no los destruyó. Nah. Qué corazón de siervo, ¿no?
Pero vemos que dice, pero Jehová hizo levantar el versículo 4, un gran viento en el mar. Este no fue un fenómeno físico circunstancial, fue Dios obrando. Esta no fue una de las tempestades que sucedían por la temporada o porque de repente se enfrió mucho al norte y se calentó mucho al sur del Mediterráneo, no. Dice claramente la palabra de Dios, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos al Todopoderoso manifestando su ira ante la rebeldía de este profetita, y como si estuviera haciendo torbellinos de atmósfera y lanzándolos contra el Mediterráneo, aquella tempestad empezó a surtir efectos sobre el barco. Dice ahí que llegó a pensarse que se partiría. La ira de Dios manifestándose, tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar las enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cuando vemos que hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, aquellos expertos en el manejo de los barcos en medio de tempestades se asustaron y habían empezado con los procedimientos de rutina y no veían cómo pudieran controlarlo, al grado que se angustian y deciden echar suertes. Dice el versículo 8, la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8, entonces le dijeron, ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Un llamado a identificarse. A ver, la suerte cayó sobre ti. Tú dinos por qué nos está yendo mal. Es que aunque nosotros querramos rehuir, Dios nos va a confrontar. Nos va a encontrar allá donde nos hayamos escondido, sea donde sea, y nos va a confrontar. La ira de Dios no puede ser burlada. La suerte cae sobre Jonás y ahora es confrontado y él tiene que identificarse. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás empieza como si fuera un perrito con el rabo entre las patas a contestar esas preguntas. Es que cuando Dios manifiesta su soberanía, nadie podrá escaparse de su voluntad. Si vemos lo que dice el versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Aquellos hombres con temor hacen oración a su Dios y de alguna manera piden un perdón anticipado para justificar la acción que van a llevar a cabo. Y el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, ¿qué le pasó al mar? Se aquietó. Se aquietó. Propiciación. Ese mar se aquietó de su furor. La revelación de Dios está impartida. La causa de la Navidad es la santa ira de Dios, el resultado, la propiciación de esa santa ira. Porque dice, se aquietó su furor. Ese mismo niño Jesús que había nacido en Belén, después en el Calvario, antes de entregar su vida, dijo, consumado es. ¿Qué es lo que había sido consumado? Que la ira de Dios se saciara. Igual como en el caso de Jonás, que siendo culpable y pecador, fue arrojado por aquellos marineros a la tempestad.
en la tempestad de la ira de Dios por el pecado. Cristo el justo no necesitó que nadie lo aventara. Él solo se arrojó y entregó su vida en la cruz del Calvario para que la ira del Padre fuera saciada. Ese es el significado de la Navidad. En el caso de Jonás había un pez preparado. En el caso de Jesús había un sepulcro. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, como Jesús pasó 3 días en el sepulcro. Después de los 3 días, ese pez fue y vomitó a Jonás. Después de esos 3 días, Jesús fue levantado de los muertos. Para dar acceso así a la salvación que hay en Cristo Jesús, a una mucho más venturosa escena. La primera escena era el advenimiento del niño. Una escena intermedia es, aunque intermedia, es climática, de la salvación de aquel que cree, de aquel que es elegido. Entonces, para el verdadero Hijo de Dios, para el elegido de Dios, esa ira que está sobre los hijos de desobediencia ya no está, a menos que aquel no sea elegido. Pablo se lo dice a los romanos, así en el 2.5 de su carta a los romanos, 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habiendo entendido entonces la causa, la ira de Dios, el resultado, la propiciación de esa ira, los 3 puntos son muy ligeros. El primero, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el propósito suyo. Es un propósito y es de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Cuando Pablo escribe así al pastor Timoteo, en este versículo 9 del capítulo 1 de su segunda carta, está confirmando la fe que este joven había recibido allá en el segundo viaje, en uno de los viajes misioneros del apóstol, en aquella ciudad de Iconio donde se lo encontró. Le está diciendo salvar y llamar a los que eligió. El propósito suyo en la Navidad es salvar y llamar a los que eligió, refiriéndose al llamado eficaz de Dios para sus elegidos. Y este llamamiento resulta en santidad imputada, que es justificación, e impartida, que es santificación, y completada, que es glorificación. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese niño vino al mundo con el propósito divino de salvar a los pecadores, no de intentar salvarlos, de salvarlos. ¿Y por qué hay muchos que no son salvos? Porque no son elegidos, pero de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Aplicado a Dios, como aquí es el caso, significa que procedió a salvarnos.
así como lo dice Efesios 2, del 9 al 10 y Tito 3, 5. Si no hay llamamientos santos, está haciendo referencia a ese entonces el llamado a la santidad que encontramos ahí en Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos bien pachangueros, no, para que fuésemos santos, para que fuésemos bien irresponsables y bien inconstantes, no, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, número 2, ahora ha sido manifestada. Refiriéndose a esa gracia, el versículo 10a dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Simeón cargó a aquel bebé, aquel ancianito que por tanto tiempo había esperado esta oportunidad, tembló y dijo: esta es la salvación de Jehová. La salvación para el hombre está en este pequeño niño que ahorita tengo en mis brazos. Ahora ha sido manifestada. Esa manifestación es la misma palabra y con la misma interpretación que encontramos en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está la Navidad. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es que más navideño no puede ser este punto de apoyo para el mensaje. Mismo que podemos citar allá en Mateo 1:21: y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Puede no tener mucha importancia, pero yo quiero hacerle notar lo resolutivo y lo firme que son estas declaraciones. No encontramos una expresión optativa. Una expresión optativa de 1:21 sonaría más o menos así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él puede ser que llegue a salvar a todos aquellos que a lo mejor quieran darle un espacio en su vida y puedan decidirse por él, y en un momento dado, siempre y cuando pues se acomoden y les guste, entonces serán así salvados para venir a ser el pueblo de sus pecados, para venir a ser el pueblo de Dios. Eso es optativo. Es una versión hiperoptativa. Tienes 25 opciones. No hay una herejía más rotunda que suponer que es una decisión de hombre. Es resolutivo: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿Y por qué aquel no lo salva? Porque aquel no es su pueblo. ¿Y por qué aquel ni le interesan las cosas de Dios? Pues porque no es del pueblo de Dios. No es un elegido de Dios, pues. Aquel dice que se convierte y sigue sintiéndose que él es el dueño o ella es la dueña de su vida. Y llega a resolucionar y a pensar y a dar por hecho que casi le está haciendo un favor a Dios, que diga que vine. Porque yo no quiero estar ahí, pero bueno, vine para que vean nomás, para que no me digan. No, tú no eres del pueblo de Dios. Es que yo decidí. ¿Qué decidiste? ¿Obras? ¿Me estás hablando de obras? ¿Sabes lo que le dice el profeta Isaías a las obras? Trapos de inmundicia. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo en esa Navidad. Número 3, la vida y la inmortalidad. Vida eterna para el que tuvo que pagar poniendo su vida al morir muerte de cruz. Para el tercer día de haber sido puesto en el sepulcro, resucitó para la eternidad. El mismo versículo 10 de 2 Timoteo 1 dice: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el Evangelio. Quitó la muerte quiere decir que abolió o dejó inservible el poder de esa muerte. La trilogía que está detrás de la Navidad habla entonces de una vida que da al elegido inmortalidad, como Pablo se lo dice a los Efesios en 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, que pudiéramos entender esa verdad eterna. Hermanos, si la pudiéramos entender, no nos sentaríamos en sillas de escarnecedores, como dice Salmos 1. No nos sentaríamos como se sentó Pedro entre ellos antes de negar. Es que ya tenemos un precioso lugar en las mansiones celestiales, en donde nos hizo sentar. ¿Quién? Jesús, el niño, Cristo. ¿Puede entenderlo así? No nos vamos a sentar ya entonces entre aquellos religiosos que no saben ni lo que creen. No nos vamos a sentar ya entre aquellos inconstantes que sacrifican de una manera muy irresponsable el precioso tiempo que Dios nos da para que su nombre sea glorificado. Segundo a los Corintios 4:14. Gracias, hermano. Aprecio su gesto y su conmiseración. Termino con esta cita. Segundo a los Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, sabiendo que el que resucitó al Señor, y miren que Dios resucitó, ¿o no resucitó? Gloria a Dios. Ese mismo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Si entre quienes han atendido este mensaje, nuestro Salvador Jesucristo no se había aparecido antes, y hoy usted ha percibido su voz y ha sido sensible al verdadero sentido de la Navidad, entonces crea y arrepiéntase. La Navidad es un buen tiempo para hacerlo. Como verdadero hijo de Dios, como verdadera hija de Dios, si usted ya tiene ese testimonio, comparta con otros la verdadera causa de la Navidad. De hacerlo, estaría proclamando la eterna verdad del Evangelio. Y si lo estuviéramos haciendo así, estaremos haciendo